Bienvenidos a Claridad Mental, el podcast donde hablamos de salud mental y compartimos herramientas prácticas para vivir con una mente más ligera, enfocada y en calma. Bienvenidos todos a nuestro tercer episodio de nuestro podcast Claridad Mental. Nuestro objetivo es que puedan despejar eso que los abruma y no los deja pensar claridad. Vamos a tener 10 episodios, este es el tercero. En cada episodio vamos a abordar de manera práctica y cercana cada uno de los 10 ejes claves del bienestar mental. Les vamos a dar hacks, tips, consejos de cómo construir un bienestar mental y emocional poderoso. Porque recordemos que cuando cuidamos nuestra salud mental es un acto de amor propio con nosotros mismos. Soy Germán Giraldo, trabajé 20 años en el mundo corporativo, me la gocé, me la disfruté, pero también me quemé. Eso me inspiró a llevar un camino diferente, la independencia, a descubrir mi propósito, que es ayudar a fluir a los demás. Y por eso creé una plataforma de bienestar mental impulsada por inteligencia artificial que se llama SEED, Z-E-E-D, donde ayudamos a personas y a compañías a construir un camino de bienestar mental y emocional mucho más solo. Junto con Tatiana, que es socia conmigo en SEED, que es una experta psicoterapeuta que ha trabajado con miles de pacientes a nivel global, decidimos crear este podcast, en donde venimos a crear y a mostrar un camino diferente, no un camino donde tenemos historias de personas famosas con lo que les ha pasado, que eso está súper interesante, pero también queremos es dar soluciones prácticas desde la voz de una experta como Tatiana, en donde podamos ayudarles a que ustedes tomen esto y lo puedan ejecutar en su vida personal y laboral. Porque hay 10 ejes, ¿no? Del bienestar mental. Hay 5 desde el ámbito laboral, 5 desde el personal, en donde hemos abordado en los anteriores episodios cada uno de estos. Les recuerdo rápidamente, en el ambiente laboral hay 5 ejes muy importantes: estrés laboral y carga mental, 1; 2, control emocional y conciencia interna; 3, relaciones interpersonales, que es el que vamos a ver hoy; 4, sentido de propósito y motivación anclado al trabajo donde estás; autocuidado, importantísimo. Luego, desde el ambiente laboral tenemos relación de pareja, alimentación y salud física, higiene del sueño, estrés y ansiedad y, por último, propósito personal, ¿no? Entonces, en cada episodio lo que estamos haciendo es, en cada uno de esos ejes, hablar de qué se trata, cuál es la importancia de tener ese eje muy equilibrado y herramientas prácticas, hacks, consejos para mejorar, ¿no? Entonces, hoy, en el eje laboral, en el ambiente laboral, vamos a hablar de ese tercer eje, que es eh, relaciones interpersonales en el mundo laboral. Entonces, le vamos a dar la bienvenida a Tatiana. Que nos están viendo por primera vez, les vamos a recordar un poco la experiencia de Tatiana, y empezamos a hablar de este tema con toda. Tati, bienvenida una vez más. ¿Cómo vas? Hola, ¿cómo van? Bueno, súper feliz de poder otra vez compartir este tema. Me presento, yo soy Tatiana Ruiz, soy especialista en una técnica como mentora de NeuroQuant, donde está unida la neurociencia, la física cuántica, la neurobiología y la epigenética. Y desde ahí es donde podemos empezar a sanar nuestro cuerpo, mente y espíritu, porque nosotros somos una parte integral. Si no lo hacemos así, pues definitivamente vamos a tener muchos problemas de tipo mental y emocional. Entonces, hoy vamos a tener un tema absolutamente chévere y son las relaciones interpersonales y cómo nos comunicamos, que eso es nuestra vida diaria, ¿no? Desde que nacemos hasta que nos vamos, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero explicar primero es qué es una relación interpersonal, porque a lo mejor se preguntarán qué será eso. Y una relación interpersonal es un vínculo. ¿Qué es un vínculo? Que yo establezco con alguien, bien sea con mi padre, con mi madre, con mi profesora, con mi amigo, con mi compañero de trabajo, con mis hijos. Es una interacción donde hay un intercambio de emociones, pensamientos, acciones y mucha energía que se mueve entre nosotros. Entonces, no se trata de que es que yo hablo con alguien, es que yo hablo con mi jefe, es que yo hablo con mi padre o yo hablo con mis superiores, ¿no? Sino es un espacio vivo
donde dos mundos internos se encuentren y se pueden llegar a transformar mutuamente. Pero sucede que esos dos mundos internos, cada relación está marcada por cosas muy importantes, y es que esa persona, cuando se comunica con nosotros, está basada por unas creencias que aprendió, por unas heridas que ya las vamos a nombrar otra vez, por una personalidad con el cual se ejecutó, por una cultura, ¿cierto? Por una experiencia pasada. Entonces, esa persona se comunica de acuerdo a las vivencias que le han compartido desde que es muy pequeño, ¿cierto? De acuerdo a cómo a lo mejor se comportaba papá, cómo se comportaba mamá. Entonces, cuando yo me comunico con alguien, yo me estoy comunicando con una cantidad de información que ni siquiera conozco. No tengo ni idea, es como, sí, es Germán. Pero sucede que Germán es un mundo, y es un mundo lleno de complejidades. Es un mundo que él a lo mejor ni siquiera sabe cómo se comporta. No sabe si lo que está diciendo le puede activar a otra persona. Y es ahí donde nosotros entramos en un mundo donde puede ser un mundo lleno de luz o lleno de oscuridad. Porque nosotros somos efectivamente luz y oscuridad, ¿cierto? Entonces, esas relaciones que nosotros tenemos es que nosotros somos un vínculo parental, algo que nos une y que nos resonamos dentro del campo cuántico. Nosotros somos donde implicamos una comunicación verbal, se implica una comunicación verbal y no verbal. Y las emociones y las expectativas que yo quiero tener, ¿no? Entonces, yo espero que Germán a mí me diga esto. Y si no me lo dices, pues me vas a activar algo dentro de mí que me va a generar dolor. Y así es como basamos toda una cantidad de información siempre. Entonces, aquí hay algo que yo traigo y es, dicen que lo más difícil no es vivir solo, sino convivir con otros. Porque cuando tú estás solo, pues tú convives contigo mismo y tú te aguantas tú en medio de todo. Pero cuando tú estás con otros, pues tú ya empiezas a relacionar en el espejo con el otro, porque se empiezan a activar todas las Mm. heridas y se vuelve el escenario más poderoso de sanación, porque es donde se empieza a comunicar tu conciencia con la conciencia del otro y donde se van a activar muchísimas informaciones ahí, ¿cierto? Entonces, casi y prácticamente las relaciones interpersonales son tan importantes para nuestra paz, para nuestro crecimiento personal, porque tú me activas algo. Tú me estás activando algo que me está generando algún tipo de dolor. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, nuestras relaciones interpersonales están basadas por nuestro temperamento. Entonces, cada persona puede comunicarse de acuerdo a un temperamento. Hay aquellas personas que son sus respuestas pueden ser muy analíticas, pero también pueden ser muy emocionales. Entonces, cuando yo te cuento algo, no, imagínate lo que me pasó, y entonces, y tú cuentas toda una historia, o hay gente que te puede decir totalmente práctico, sí, me caí y punto, o sí, me echaron, ¿sí? Y diferentes tipos de diálogos, porque las personas tenemos algo donde aprendimos y tenemos un temperamento al comunicar, ¿cierto? Entonces, esto es parte de lo que yo quisiera que cada uno dentro de casa y todos los que nos escuchan es yo cómo me comunico, cómo es mi forma de comunicar. Nosotros tenemos que entender cómo nos comunicamos y cómo podemos activar nuestras heridas emocionales a través del otro. Entonces, yo creo que yo he hablado mucho acerca de las heridas emocionales, que es una parte fundamental, una columna vertebral muy importante, pero hoy voy solamente a hablar es cómo me comunico a través de una herida. ¿Sí? Vamos solamente a este rubro. Entonces, cuando a mí me activan la herida de rechazo, Perdón, yo Tati, voy, una dime, pregunta. La herida emocional son las mismas heridas de la infancia, ¿no? Es que hay mucha gente que las conoce como heridas de la infancia, ¿no? sí, son las mismas, son las heridas. Nosotros nacemos con esas heridas. Nosotros, Hablemos un porque poquito de eso eso. hace parte de nuestra evolución. Hablemos un poquito de eso. Hagamos un breve contexto de las 5 heridas de la infancia o emocionales. Ok, ¿Qué son? hay 5 heridas. Está el rechazo, el abandono, la humillación, la injusticia y la traición. Esas son como las 5 bases.
hay más, hay muchos libros y hay muchos que reflejan que hay más emociones. Digamos como que estas son las 5 bases, que de acuerdo a esas 5 bases se nos desprenden algunas otras más, ¿vale? Nosotros, cuando llegamos a este espacio, ¿sí? Material, a través de nuestra mamá, a través de la memoria prenatal, nosotros empezamos a aprender las emociones que mamá ejecuta. ¿Cierto? Entonces, si mamá se está sintiendo triste, si mamá se está sintiendo abandonada, humillada, traicionada, tiene algún tipo de injusticia, yo voy aprendiendo eso. Y a través de esas emociones, porque la vez pasada explicamos que la emoción es un movimiento energético que está a través del pensamiento y se transmite. Lo puedo transmitir hacia el externo o lo puedo transmitir dentro del interno, pero mi interno siempre va a trabajar diferentes formas para poderlo sanar. Luego el bebé, todos hemos sido bebés y empezamos a aprenderlas. Cuando nacemos tenemos una herida muy importante que sería la herida de sentir el abandono. Dejo de estar con mami, porque sucede que antes estaba con mami, estaba yo con el latido del corazón de mami, y después de un momento a otro me sacan, no estoy con mi mamá, tengo que aprender a respirar, eso duele. eh, Me estoy sintiendo como que hay muchos estímulos, me estoy sintiendo y yo siento Yo, injusticia. ¿Qué pasó acá? Tengo hambre porque antes ni sentía hambre, a mí me daban de comer ahí fácilmente, tranquilamente, y ahí yo empiezo a relacionarme con mis heridas. Entonces, muchos papitos y mamitas me dicen, ay, pero Tatiana, ¿cómo hago para liberarle o para quitarle eso a mis hijos? No, eso ya está, o sea, eso hace parte de la evolución de su hijo. Solamente es que si usted la sana usted, si hace un trabajo interno usted, muy posiblemente usted va a tener muchas más herramientas para poder trabajar directamente con sus hijos, porque él las aprendió de usted y él las ha aprendido pues del entorno, ¿cierto? Entonces las heridas no están mal. Es que la gente a veces se quiere quitar las heridas. No, las heridas están ahí por evolución y están ahí para que tú puedas transformar todo lo que dentro de tu destino, tu misión y tu propósito dentro de este plano, que te llames como te llames, en el lugar donde hayas nacido y en la familia donde hayas escogido estar, hace parte de todo lo que tú tienes que transitar. Entonces, digamos como que las heridas hacen parte de ello. Por eso hoy vamos a poner las relaciones interpersonales como cuando yo me comunico con alguien, me activa las heridas. vemos un ejemplo práctico de una herida. O sea, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa. Yo estoy en la Empecemos sala, con la del rechazo. eso, de una, listo. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo sería la del rechazo? ¿Qué es el rechazo en sí? El rechazo es algo que yo no me siento perteneciente a algo o a alguien, ¿cierto? Entonces yo me siento aislado, me siento que no soy incluido y eso me genera dolor. Todas las heridas van a generar un dolor. Entonces, en este caso, una relación interpersonal, cuando yo siento rechazo, yo voy a tener una tendencia a callar por miedo, porque si yo te digo algo, tú me vas a rechazar y eso me va a generar dolor. Por ejemplo, como este es un caso en el cual lo vamos a poner en cuenta es laboralmente, si yo me encuentro con mi jefe, ¿sí? O si yo me encuentro con mi par, y si yo le digo algo y si él me dice, cállate, esto no es, o después ya no me invitan a almorzar, o ya no hago parte pues del grupo para ir, ya no me cuentan cosas, pues yo me voy a sentir excluido, me voy a sentir rechazado. Entonces, mi manera para evitar ello es que mi mecanismo de defensa se haga presente y que yo tienda a generar un silencio donde yo no me quiero exponer y así voy a tener la tendencia de caerle bien a todo el mundo. ¿Cierto? Entonces yo, ay, mejor yo no le digo esto a Germán, porque si yo le digo, pues entonces Germán no me va a volver a llamar, entonces ya no voy a ser la número 10 en el trabajo, entonces, pues claro, él ya no va a sentir más confianza en mí, y entonces yo voy a empezar a hacer juegos de mecanismo de defensa para yo no sentir tu rechazo.
Y así nos pasa no solamente con los jefes, veámoslo todo, ¿no? Entonces puede ser hasta con la misma esposa, el esposo, los hijos, ¿cierto? Entonces callamos mucho con el fin de no sentir que yo no hago parte de ti o que tú no me quieras. Porque para el ser humano es muy importante que lo quieran y que lo incluyan, porque hacemos parte de la colectividad, ¿cierto? Entonces, es ahí donde todos mis botones se activan, ¿sí? Mis botones se activan. Yo le dije esto al jefe y ahora el jefe me está mirando mal. Y ahora no me invitó a la reunión. Claro, él se dio cuenta porque como yo le dije esto y aquello, entonces ya no me invitó, entonces yo voy a sentirme terrible. Y voy a generar tanto estrés que voy a llegar a mi casa pensando y rumiando ese pensamiento y entonces sí me rechazó y entonces, y eso es un factor de estrés muy alto. Y lo puedo decir yo como terapeuta que escucho a muchas personas, me dicen, tú no te imaginas lo peor que le he pasado en esta semana. Y yo, pero cuéntame qué ha pasado. Pues sí, te cuento. Le dije esto a mi jefe y ahora mi jefe no me volvió a invitar a un café. Así de sencillo puede ser. Y no te imaginas el sufrimiento que puede llegar a causar el que simplemente una comunicación y una relación interpersonal generó una herida tan profunda en ti que eso te generó mucho estrés. Y así los humanos empezamos a generar mucho estrés. Entonces, el otro me dijo, el otro sí me dijo, ¿y por qué no? Entonces ahí tenemos la herida de rechazo. Todos quienes están escuchando, por favor, háganse esa pregunta, ¿cuántas personas a las cuales yo le he dicho algo o a quién le callo para no obtener su rechazo? Tati, u- entendamos un poquito, porque está muy bueno, un ejemplo de cómo uno puede adquirir en su infancia esa herida de rechazo. ¿Cómo uno adquiere eso a través de la mamá o el papá? ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cómo adquiere una esa herida de rechazo? O sea, que el papá dijo, no, usted no entra acá, no sé qué, algo así. O sea, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo se crea esa Esto que herida? acabaste de decir, así de sencillo es, amor. Puede ser que ni siquiera yo como papá o como mamá yo quiera decirle a mi hijo algo, simplemente es ahorita no, estoy en una llamada, ya, mi mamá no quiere hablar conmigo. Es así de sencillo. Y ni siquiera nosotros somos culpables o responsables de eso, sino que esa personita creyó dentro de su mundo interior que lo estaban rechazando. Claro. Ahora, esto puede ser inconsciente, como también puede ser superconsciente, como que, "Ay, no, yo no quería tener este bebé", por ejemplo, para las personas como que, "Uy, yo quedé embarazada y ahora qué voy a hacer", ¿sí? Para ahora he escuchado mucho, es como la intolerancia acerca de la maternidad, ¿sí? Eso sin criticar y ni juzgar. Entonces yo escucho, uy, no, esto está terrible, no he podido dormir, este muchachito no duerme, me siento mal, me siento, ¿sí? Entonces, todo ese tipo, pues, de cosas, así no lo digan delante, pues, del niño, pues, simplemente eso va a Pero generar como una Carlos energía. lo transmite ahí en memoria prenatal. Uno Eh, llega a transmitirlo, ¿sí? Estoy cansada, ay, me toca llegar rápido, este tema de amamantar es algo complejo, sí, tengo que hacer esfuerzo, me engordé a través de que yo estaba en embarazo, sí, y pueden ser inclusive unos simples comentarios que ni siquiera puedan generar una cantidad de cosas y emociones, pero eso genera varias interacciones con el otro ser humano. Y no es porque queramos hacerlo visible, sino porque así sucedieron las cosas. Pero recordemos lo que yo dije, digamos como que todos los humanos tenemos la misma herida. Yo no conozco a nadie que no la tenga. Que se la trabajan mucho, sí, claro, eso es válido. Tenemos que trabajarnos dichas heridas todo el tiempo porque todas las personas nos las van a activar, así sea que me digan no en un trabajo. Tú te puedes imaginar cuando yo voy a una entrevista y yo me presento súper chévere, doy todo lo mejor de mí y me dicen, muchísimas gracias, no me llames, yo te llamo. Y o tú no pasaste dentro de este proceso, ¿tú cómo te vas a sentir?
No, pues chévere. Pues, eso no es cierto. Tú sabes que te rechazaron, que no te eligieron. Y eso para el ser humano y para tu mente y para tu ego es una cosa muy compleja, porque si no te eligieron, vas a tener que sanar eso con tu amor. ¿Por qué me está pasando eso? Entonces, eso es una herida de rechazo. El abandono también puede ser exactamente igual. Y Ya, las subsiguientes también. Entonces, el abandono también puede ser parte de cuando una persona reclama mucho. Y este reclamo está muy inconscientemente, es no me abandones, ¿sí? ya, O cuando yo me aferro a algo o cuando yo genero mucha codependencia. Yo genero codependencia a que mi jefe me diga que yo todo el tiempo estoy bien. Ay, oye, pues sí. Y el día que no te diga que estás bien, ese día te abandonar. Ese día no diste todo lo mejor. Ese día no hubo aplauso de papi o de mami. Ese día, pues como que sí, porque todos los niños a veces llegan, no sé si ustedes pues sí se acuerdan siendo niños, cuando llegaban a sus casas con un dibujito, mamita, mira lo que hice, y no sé qué. Y la mamita pudo haber dicho qué maravilloso dibujo, como pudo haber dicho, ay, qué lindo. Y no lo hizo de mal, simplemente fue lo que dijo que para el niño pudo haberle dejado una sensación de abandono. Mi mamá estaba al teléfono, mi mamá estaba en la cocina, y entonces yo no fui importante en ese momento, ¿sí? Pero vuelvo y repito, la herida hace parte de nuestra evolución, de cómo yo transformo eso para que a mí eso no me llegue a afectar, porque el otro no lo hizo de malo. Y si lo hizo malo, pues tú tienes que saberlo transformar en ti. ¿Sí? Entonces ahí está la otra, relaciones interpersonales. Sí, nos toca la herida de abandono. ¿Listo? La siguiente podemos hablar acerca de la humillación. ¿Qué es una humillación? Es cuando yo me siento que me quitaron la dignidad. Sí, me están quitando la dignidad de algo. Entonces, o yo lo puedo hacer en forma de chiste. Mi comunicación puede ser el chistoso, el que sí, el chévere, o también me escondo y me vuelvo invisible para que no me humille. ¿Sí me entiendes? Entonces ahí tenemos las dos heridas más importantes que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, humillación, o puedo generar el chiste, el humor, el sí, el voy a esconder que estoy mal, porque yo también a través del humor yo puedo esconder que estoy mal y yo no puedo mostrar mi vulnerabilidad, que ya ahorita vamos a hablar de ese tema, o me escondo y me invisibilizo con tal de no sentirlo, porque mi mecanismo de defensa, recuerden que estamos hablando herida y mecanismo de defensa. Y mi mecanismo de defensa a través de la humillación es que yo me escondo. ¿Sí? Entonces, esto también es muy importante. Entonces, hablemoslos en términos laborales. Entonces, ¿cómo me escondo? Entonces, es como entre menos hable, entre menos yo me muestre, en que ni siquiera se den cuenta que yo estoy trabajando. Yo simplemente yo pongo allá el informe y hago lo que tengo que hacer y ya. Porque de esa manera va a evitar sentir el dolor que lo humilla. Entonces, por eso se esconde, ¿sí? O el chistosito. Entonces, ahí para que lo tengamos en cuenta. La siguiente puede ser la de la injusticia, ¿sí? Entonces, es muy fácil de verlo en la sociedad y en la colectividad. El que discute, todo lo discute, todo lo quiere controlar, todo lo quiere decir, es el que está todo el tiempo sintiendo que las otras personas no le dan valor, ¿si me entiendes? Y que todo es injusto, y entonces este es el que llega y a mí no me parece, y entonces yo voy en contra, y entonces a mí, o es el que también dice, debería ser todo así, si no son con estos tipos de lineamientos, entonces pues definitivamente no. Entonces va a tener una tendencia a controlar para poderse evitar que le duela esta herida de injusticia. La siguiente es la traición. Y la traición es la que yo desconfío de todo. Sí, entonces, como estoy desconfiando tanto de mi equipo, entonces yo todo el tiempo estoy estresado si el otro lo hizo, si el otro entregó el informe, que si lo hizo a mi forma, a mi manera, porque la única forma es, yo confío es en mi forma, ¿sí? Esto es súper chévere, yo confío en mi forma, y entonces todos los demás son mis verdugos, nadie lo hace como yo.
Y si como nadie lo hace como yo, entonces encontramos a ese tipo, pues, de jefe que vigila mucho, que él también controla, como está desconfiando, pues, de todos, entonces ya me van a traicionar, y si no lo hacen bien, entonces ese también se tiende como a inventar cosas de que están, el otro está hablando mal de mí, este también, este me miró mal, ¿cierto? Entonces todo ese tipo de cosas hace que yo genere un estrés. Si ustedes se dan cuenta, evalúen estas 5 heridas y usted ya tiene estrés. Usted ya llegó a su casa mal. ¿Cierto? Usted ya llegó a su casa mal, usted ya dijo, mi compañera ya me traicionó, el otro, uy, es que es injusto. Primero le dieron el valor al otro y a mí no. Sí, este me humilló, me dijo que yo no sabía, que yo no era, que a mí me habían regalado el trabajo. No, usted ya, está acabado. Y si nos damos cuenta, todas las heridas nos acaban en nuestras relaciones interpersonales, se vuelven casi que algo que es como una cárcel, ¿no? Es como que, uy, ya me toca encontrarme con este. Uy, ya me tocó hablar con el celador que me dijo fue, ¿cierto? Entonces, desde ese punto, podemos ya entender que las relaciones interpersonales te suman otro grado de estrés. Entonces, y no es que solamente sea en el trabajo, porque ojalá fuera solamente el trabajo. Tú llegas y entonces desde la persona que tú ni siquiera conoces y que estás en el supermercado y que te dijo algo, ya tienes un vínculo, una relación interpersonal y ya te generó estrés, si algo pasó. Cuando llegas a tu casa, tus hijos, cuando tu esposa, si no es tu esposa, entonces es el trabajador, si no es el jefe, si no, inclusive puede ser hasta un alto mando como puede ser, yo qué sé, el senador, el presidente, el alcalde, alguien que tú escuchas, hasta un influencer, ¿no? Entonces, la vez pasada, eh, yo atendí a alguien y me dijo, mira, yo escuché a un influencer que dijo esto. Y yo, ¿y cómo te sientes? Estoy, pero ofendidísimo. Y yo, pero ni siquiera te conoce y tú no lo conoces a él, pues, o sea, ¿cuál es el sentido de la frase? Ya le sumó un tema de estrés por lo que el otro dijo. Yo ya me sentí ofendida. ¿Sí me va a Sí, entender? Ni siquiera el otro sabe que existe, pero yo ya me ofendí. ¿Sí? Eso es una relación interpersonal que ni siquiera nos conocemos, pero hay una relación. Porque ya. tenemos una relación siempre con todo. Esto es muy importante. Una relación interpersonal es tener una relación con todo. ¿Sí? No solamente con la persona que yo conozco, con personas que ni siquiera conozco. Te acabo de decir que hay un influencer que ni siquiera él me conoce, de toda la cantidad de cosas, de todos los seguidores que hay, soy uno más y me afectó lo que me dijo. Eso fue una relación de... Hablemos de eso. O sea, algo que yo he oído es que cuando a uno le afecta algo o lo ofende algo o se siente como atacado por algo, es porque uno lo tiene. That. Sí, ¿cómo funciona eso? Porque es como un espejo, ¿no? Es como al principio, ¿cómo funciona eso? Eh, que lo que nos molesta a los demás es como la clave para uno ver hacia adentro por qué le molesta y es una guía y un maestro. ¿Cómo es eso? Mira, aquí hay algo que, que el humano cree que está solo, pero recordemos que somos un campo cuántico de resonancia. Entonces, las personas que nos escuchan es porque tienen una resonancia con nosotros, con nuestros temas y con nuestras formas de ser y con nuestras formas de comunicar. Hay una resonancia, ¿sí? Entonces puede ser desde el positivismo o desde el negativismo. Las dos están claras y concisas. ¿Listo? Ok. Cuando yo me encuentro con alguien y me molesta mucho lo que esa persona está diciendo, es porque a mí me activa algo que no he integrado en mí, o algo que me molesta mucho de mí, o algo que yo no quiero ver en mí, o algo que definitivamente me está generando tantas heridas que yo tengo que ir a resolverlo yo, porque no es la otra persona. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta algo. Yo te puedo decir, mira, Germán, a mí me parece que tus gafas rojas con blanco, con punticos rosados que tienes el día de hoy, me parece que están terribles y están asquerosas. Tú tienes dos opciones en la vida. O tú me las crees, lo que yo te acabé de decir, y tú te afectas demasiado por lo que te acabé de decir, pero ¿cómo es posible que Tatiana no haya visto lo que yo vi? ¿Y por qué no me dijo que estaban lindas?
¿Sí? ¿Cierto? Entonces tú te puedes enganchar en eso o tú tal vez dices, no, pues si yo ahorita yo me vi en el espejo y me las vi de este color y me parecen que a mí me quedan bien y me parece que están chéveres y que están nice. Listo, ok. Pero si tú te das cuenta, yo te puedo o destruir o te puedo beneficiar en algo. Porque tenemos dos opciones. Siempre hay dos opciones en una relación. Siempre. O te dejas destruir o tú te comunicas a través de la transformación. Porque lo que la otra persona te mostró es algo que tú tienes que empezar a mirar adentro de ti y te tienes que empezar a transformar. Ok, Es muy clave que yo siempre le meta la culpa al otro de cómo yo me siento. sí, Esto hay que empezarlo a cambiar. Yo sé que esto que voy a decir va a generar un poquito de controversia, ¿no? Entonces, es que el otro me hizo sentir así. Es que por la culpa del otro, es que por el jefe que yo tengo, es que yo tengo estrés. Tú tienes estrés porque tú quieres tener estrés, ¿sí? Entonces, siempre es la culpa del otro, pero nunca es mi responsabilidad. Nunca está en mi responsabilidad cómo yo me siento. Pues es que tú tienes la elección de cómo sentirte. ¿Sí? Tú eliges cómo te quieras tú sentir. Ahora, obviamente, nuestro cerebro está evidenciando una alarma que si te dijeron feo, pues una de dos, o te sientes feo o tienes que integrar ese feo en ti y que eso no te afecte. ¿Sí me voy a entender? Porque el otro puede decir cuánta cosa se le pueda ocurrir, pero yo tengo el poder de la elección de cómo yo me quiero sentir, ¿sí? Porque el otro puede decir cualquier cosa. Y está en todo su derecho de decir. Yo no soy nadie para decirle, ah, pues está en su derecho de decirlo. Si lo quiere decir, dígalo, pero yo cómo recepciono dicha información. Y es ahí el punto más importante que posiblemente tocar una relación interpersonal. Estamos mucho más acostumbrados a que el otro sea el responsable. Es que estoy esperando que me pida perdón. Yo muchas veces escucho esto, ¿no? Entonces es que yo espero que me pida perdón, porque es que el día que me pida perdón, ahí yo voy a descansar. No, es que tú no puedes descansar hasta que te pidan perdón. Es que tú desde ya deberías aceptar que lo que pasó fue un evento que se resonó contigo y que hizo posible que pasara. Ahora, tú tienes el poder de la elección de cambiar y transformar dicha emoción que te generó lo que la otra persona hizo. Pero si tú sigues esperando ese perdón, pues ese perdón tú le estás dando a que la otra persona, ¿sí? Te manipule y te controle en tu emoción. Ahora, ¿tú quieres dárselo? Esa sería una de las grandes preguntas. Yo le quiero dar el control de que estoy esperando. ¿Y qué pasa si nunca me dice perdón? Entonces yo voy a seguir con ese rencor y con ese dolor y con esa expectativa que el día que me llegue a pedir perdón yo voy a estar feliz. Uy, Dios mío, ten mucho cuidado con eso. A todos los que me escuchan, el perdón, también lo que voy a decir, puede generar un poquito de controversia. El perdón realmente no existe en la medida en que las cosas pasan porque algo resonó dentro de nuestro campo cuántico y se tuvo que realizar de esa forma posible. La pregunta sería, ¿por qué se hizo así? Porque así tuvo que haber pasado. ¿Pudo haber pasado de otra forma? Sí, pero no pasó. Así fue como tuvo que haber pasado, porque cada cosa que pasa dentro del universo o dentro de la energía, dentro del campo, siempre es con un objetivo que a lo mejor mi racionalidad no entiende. Pero el hecho que mi racionalidad no entienda, eso no quiere decir que no tenía que haber pasado. Entonces, cada persona con la cual nos encontramos, cada situación con la cual nosotros experimentamos, cada trabajo con el que nos encontramos, no es casualidad de la existencia, es porque tú hay algo que tu resonancia te hace llegar allá. Y que eso de llegar allá hace que tú tengas experiencias para que tú puedas empezar a transformar en esos desafíos que te va a mostrar algo, porque siempre te va a mostrar un desafío, alguna experiencia, y que tú puedas traspasarlo de mejor forma, ¿cierto? Ese es el punto. Entonces, cuando yo digo, es que yo me peleé con tal persona y es que yo le dije, y el otro debería darme tranquilidad y darme armonía pidiéndome perdón y llegando acá y humillarse y entonces el día que se arrodille y el día que me diga y hacemos una cantidad de fantasías
porque el otro me tiene que decir una cantidad de cosas y tú perdiendo el tiempo esperando que eso pase, pues realmente tú no estás ejecutando tu evolución ni tu transformación. ¿Sí me voy a entender? Entonces, yo lo llamaría, más allá del perdón, yo lo llamaría, voy a ir al evento o la experiencia que me hizo sentir una cantidad de emociones muy fuertes y negativas, y yo como le bajo la energía a eso hasta que quede hasta la más mínima expresión que cuando yo me acuerdo de eso, ya ni siquiera ya como que, sí, me acuerdo que yo estaba con tal persona y esa persona me fue infiel. Bueno, ok. ¿Y qué pasó? No, pues ya, pues sí, al principio fue demasiado duro, pero ya lo veo con amor y con respeto porque eso hizo parte de que yo empezara a sanar algo en mí, porque todo tiene un objetivo claro y conciso, así no lo queramos comprender, así el ego se quiera parar en la cabeza y quiera decir todo lo contrario, las cosas pasan porque tienen que pasar. Entonces las relaciones interpersonales también son exactamente igual, ¿sí? Son exactamente igual. Entonces, Ok. este era como el detalle importante que quería hacer énfasis. Hay una cosa que quiero hablar, si me lo permites, acerca de la vulnerabilidad, ¿sí? Ajá. La gente cree que la vulnerabilidad me la confunden con la debilidad. Yo no le puedo mostrar a Germán que yo estoy mal. Yo no puedo mostrarle que yo no sé. Yo no le puedo mostrar que yo soy débil. Yo no lo puedo mostrar. Y la vulnerabilidad, más allá de eso, es esconderse en que en que tú eres un simple humano, que tienes emociones y que todo el tiempo estás en un mundo de cómo tú te trabajas ante ello. Pero cuando yo me escondo, cuando yo le hago creer a mi jefe, cuando yo le hago creer a todos los demás que soy la más superhéroe y que a mí no me pasa nada y que yo tengo que hacerlo perfecto, todos aquellos que se creen perfectos en las relaciones interpersonales, cuando creemos que yo soy más perfecto que mi esposo o que yo soy más perfecto que el otro o que yo me quiero mostrar para poder tener aplausos, yo no me estoy dando la oportunidad de sentir la vulnerabilidad de que yo cometo errores y que a través de los errores yo puedo transformarme y que yo puedo recibir otro nuevo resultado, ¿sí? Y que todo está en perfecto orden lo que está pasando, ¿sí? Entonces, la vulnerabilidad también hace parte de poderle decir a la persona con sinceridad qué es lo que te pasa. Mira, ¿sabes qué, jefe? Yo la verdad quiero decirte esto. Mira, ¿sabes qué? Yo no me quiero callar más. Yo siento que tú cuando me dices esto y aquello, yo siento esto. Y cuando yo le digo a la otra persona con amor y con empatía lo que lo que me está pasando, pues simplemente esa información se hace mucho más evidente para poder tener acuerdos y comunicaciones mucho más claras con otra persona, ¿sí? Yo puedo generar una comunicación más clara con la. Ujú. Si la otra persona también se encuentra dentro de su vulnerabilidad, ahí es uno de los grandes problemas de la sociedad. ¿Quién quiere ser mejor y quién va a ganar esta discusión y esta comunicación? Pero cuando yo no quiero ganar y cuando yo no quiero perder, sino simplemente cómo llegar a un acuerdo para poder hacer que nuestras heridas, que son vulnerables, hacemos énfasis en nuestra comunicación, ahí en ese momento voy a tener un cambio a través de mi vulnerabilidad, a través de quitarme mi máscara, de intentarte mostrar lo que yo no soy. Esto es lo que me está pasando. Yo te muestro. Yo me atrevo a ser yo misma. Yo me atrevo a sentir. Y así de esa manera, tal vez nuestra comunicación puede cambiar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quería, digamos, como que aportar en el tema de la vulnerabilidad. ¿Vale? Buenísimo. ¿Hay alguna otra cosa que tú me quieras preguntar? No, O sí, vulnerabilidad es un tabú en el mundo corporativo, ¿no? No puedes verte débil, no puedes llorar, no puedes hablar, no puedes contar lo que sientes, ¿no? Eso ya ha ido cambiando con el tiempo, pero digamos en mi época era un tema tabú y que siempre el líder era el que se veía siempre sólido, perfecto, eh, no le pestañeaba el ojo, no parpadeaba, no mostraba signo de debilidad ni de emoción. eh, y nada, pues eso ya ese concepto está mandado a recoger, es que necesitamos un liderazgo vulnerable
para poder crecer y para poder transformarnos. Exacto. Si tú te das cuenta, lo que acabaste de decir se llama liderazgo vulnerable. Quiere decir, yo estoy en proceso también de crecimiento. Yo no me las sé todas. Estoy dispuesto a que todo lo que tú me resuenes, estoy dispuesto a transformarlo en mí. ¿Para qué? Para aportarnos, porque todos nos aportamos unos a otros, ¿cierto? Entonces, la vulnerabilidad es algo que yo creo que si yo me muestro, yo voy a recibir un castigo o voy a recibir un rechazo, me activo la herida de rechazo, o que me van a abandonar, o que me van a humillar, o que me van a traicionar. Entonces, por eso quería hacerles énfasis de la vulnerabilidad, porque yo no muestro la vulnerabilidad porque me activa todas mis heridas. Hasta ahí llegué yo. Hasta ahí llegaron todas mis heridas. ¿Listo? Hay un tema que quiero también, digamos, como que tratar, son los lenguajes de la comunicación, ¿cierto? Entonces, hay un libro que a mí me gusta mucho y se llama Los lenguajes del amor. Y ahí Gary habla acerca de que hay 5 lenguajes que son los más básicos en los humanos. Así como las 5 heridas, aquí tenemos 5 lenguajes. Estos 5 lenguajes están basados, la primera en las palabras. Hay gente que le gusta que le digan cosas hermosas, ¿cierto? Y hola, ¿cómo estás? Oye, qué lindas cejas tienes el día de hoy. Y estamos muy buscando desde el halago, de las palabras, desde esa compañía, desde esa escucha, ¿cierto? Entonces esas palabras son muy importantes. Eso es un lenguaje. Un lenguaje puede ser tuyo, porque esa es tu personalidad y tú necesitas palabras para poderte sentir amado, ¿sí? O veámoslo en los niños. No, mamá, dime que me amas, ¿cierto? Entonces, te amo, hijo. Ah, wow. Entonces hay una demostración de amor. Eso es un lenguaje. El siguiente lenguaje es el tiempo, ¿sí? Hay gente que le gusta, más allá de las palabras, es calidad en el tiempo, ¿sí? Entonces es como cómo me acompañas, ya voy hasta allá contigo, te acompaño a esa cita, ¿sí? Te doy tiempo para poderte explicar acerca de esto en el trabajo, te escucho atentamente y te doy tiempo para que tú me puedas contar, ¿sí? Ahí hay algo muy importante es que yo voy a decir los 5 lenguajes y tú te vas a intentar identificar en dónde tú estás. Puedes unirlos. A mí me gusta este y este, a mí me gusta este y aquello. ¿Listo? Ok. Ok. El siguiente, vamos a hablar de los regalos. Hay gente que le gusta que le den los regalitos, detallitos, como que llegó el jefe y le dio chocolaticos a todos. Ay, también mi jefe. Se acordó de nosotros. Se fue de viaje, ¿sí? Ariel Ángel llegaba y me comentaba, uy, se fue de viaje y a todos nos trajo un dulce de dónde fue. Guau. O sea, de verdad, se acordó de mí. Se acordó de mí, qué lindo mi jefe. ¿Sí? Y Ok. ella estaba. Entonces, ella inmediatamente ese regalito, por minúsculo que haya sido, pero para ella fue muy importante. Entonces, son aquellas personas que se identifican a través del detalle de algo que sea muy material, ¿sí? Entonces, algo como una notica, ¿sí? O el mensajito. Entonces, de onda, wow, qué lindo estás, oye, te quedó perfecto esto. Entonces, son muy desde la parte material visual. El otro es más verbal, ¿sí? Entonces, puede ser que ahí nos identifiquemos. El otro puede ser a través de los actos, que puede ser el servicio, ¿sí me voy a entender? Entonces, ¿yo cómo te sirvo? Yo cómo estoy al pendiente de ti, cómo hago para, por ejemplo, todas aquellas personas que están muy al ton del servicio, a los que escuchan, a los que no, mira, ya te apoyo con eso, sería un placer poderte apoyar con aquello, están muy al servicio, están muy en ese punto. Me encanta que esté al servicio. Yo les digo algo e inmediatamente me dicen, ay, sí, qué chévere, ya te apoyo, ¿sí? Eso es algo que a mí me llena. ¿Sí? Y el otro es de contacto físico, ¿sí? Es de un abrazo, es uy, esta persona me tocó el hombro y me dijo, tranquilo, estoy contigo. Uy, eso me unió las palabras con el contacto físico y ya, la saqué del style, ¿cierto?
Entonces, estos 5 lenguajes que pasé demasiado rápido porque esto es muy extenso, pero no los podemos explicar todos ahorita a profundidad. Entonces, ¿cómo nos identificamos con esos 5 lenguajes? Yo. Y también cómo puedo identificar el otro, cómo sería su lenguaje. ¿Sí me voy a entender? Entonces, yo como mamá, yo sé exactamente más o menos cómo les gustaría a mis hijas que yo les demuestre estos 5 lenguajes o en qué momento empezarlos a aplicar, porque empiezo a interesarme en cómo sería mejorar mi vínculo interpersonal con esa persona. Pero si tú te das cuenta, nosotros nos volvemos muy egoístas. Esto es algo que quiero decir, es que nosotros somos muy egoístas. A mí solamente me importa cómo yo me siento. Y si el otro no me da lo que yo estoy pidiendo o lo que yo espero, pues simplemente yo voy a irme en contra. Pero ¿será que yo estoy haciendo algo también para poder evaluar y estudiar cómo estás tú y cómo te gustaría que yo te hablara y cómo sería tu lenguaje para que yo también haga, digamos, todo lo posible también para poder interactuar de la mejor forma contigo? Eso sería una muy buena pregunta, eso sería un hack. Oye, yo sí lo estoy haciendo. O sea, realmente estoy haciendo un gran esfuerzo por entender a la otra persona, su situación, porque acuérdate que lo que empezamos, la otra persona también tiene su dolor, su creencia, sus heridas. Es todo un mundo, es todo un mundo. Pero como yo solamente estoy pensando en mi mundo y desafortunadamente parte de todos los vínculos interpersonales fallidos es porque yo solamente estoy pensando en mí. Sí, estoy solamente pensando en mí. Sí, un vínculo personal puede ser inclusive donde yo solamente estoy esperando que mi jefe me dé, me dé, y me dé, y me dé, o que me dé el paro, o que me dé algo, algo, y yo estoy interesada en saber cómo yo les puedo apoyar, en cómo, porque todos somos un mundo. Entonces, uy, no, pero qué pereza, Tatiana, ahora me va a tocar, pues, disculpa, me va a tocar entonces entender a cada uno, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque es que tú tienes un vínculo, y si tú lo quieres, pues, tener bien, pues tú deberías empezar por entender qué te gusta a ti, cuáles son tus heridas, cómo mejorar tu comunicación, cómo mejorar ese lenguaje para que tú te puedas comunicar con la otra persona y también para que tú le digas a la otra persona, ¿sabes qué? Es que a mí me gusta esto, ¿sí? Inclusive hasta con el esposo, aquí vamos a tener un hack también, ¿sí? Como los que tenemos pues pareja. No todos nos comunicamos igual, ¿sí? No todos. O sea, mi esposo no podría esperar una cantidad de regalitos físicos porque pues eso no se me pasa a mí por la cabeza, y no porque sea malo, sino porque pues digamos como que no soy así. ¿Sí me hago entender? Entonces yo lo hago como por tiempo, por otro tipo de acto de servicio, por otro tipo de contacto, ¿sí? Y lo hemos hablado. Oye, ¿sabes qué? Dios, a mí se me olvidan todas las fechas. Él, gracias a Dios, se las encuentra todas, se las sabe todas, ¿cierto? Pero así nos podemos pues comunicar, porque si yo estoy esperando que el otro haga un lenguaje de amor que yo estoy esperando, pero el otro no puede hacerlo, pues, a ver. Y yo me pongo demasiado rebelde para que eso pase. Entonces, pásenlo en el mundo laboral también. Yo quiero que mi jefe me diga cosas bonitas, pero si el jefe no sabe decir cosas bonitas y lo hace a través del acto de otro tipo de acto, pero tú no sabes cómo identificarlo, pues entonces tú siempre vas a ir en contra, que es que él no te da lo que tú estás esperando, pero si el lenguaje de él pues no da, a lo mejor tú estás sanando una herida de lo que tú estás esperando o lo que no te dieron en casa o algo que pues definitivamente tienes que integrar en ti. Sí, entonces esto sí yo quería como dejarlo em, como muy de introspección, como, oye, estúdiate estos 5 lenguajes. ¿Dónde estás tú? Hazte la pregunta si estás haciendo todo lo posible o estás siendo totalmente egoísta en que todo el mundo te tiene que dar lo que tú quieres, pero tú también estás dando lo que a lo mejor la otra persona también necesita. ¿Cómo pues empiezas a mejorar ese vínculo? ¿Sí? Buenísimo. No, está muy bueno. Yo aquí anoté, como siempre, como para hacer un resumen de lo que hablamos hoy. No sé si tenías algo más, Tati, para contarnos. O, No, pues otro hack que pues a mí me gusta mucho para las personas que no hablan mucho o que les toma mucho trabajo expresarlo. A veces una de mis sugerencias es, no, es que no lo puedo, bueno, escribirle un correo, ok, escribirle un correo.
Porque en un correo o en un texto, la persona que puede ser demasiado reactiva, porque aquí también podemos, no, nos podemos encontrar con una persona que es demasiado reactiva, tiene más tiempo para decantar y leer el texto varias veces. En cambio, cuando yo te voy a decir algo y tú eres demasiado reactivo, es muy posible que tú ni siquiera me escuches. Y Ya, entonces no me dejas terminar la idea. Entonces, a los que son demasiado reactivos y nos toma trabajo, digamos, como escribir, yo decirle, pues escríbele. Escríbele un texto. Afortunadamente ahora sí, lo puedes hacer por medio de una cartica a mano, lo puedes hacer por medio de un correo electrónico, lo puedes mandar por un texto, por el WhatsApp, por donde sea, para que esa persona pueda entender y así también tú le sugieres que porque tiene una reacción importante, es como intenta también decantarlo. Entonces la escritura te da el intento de decantarlo, claro. de por lo menos ponerlo un poquito más equilibrado, no con tanta y entonces tú me dijiste que eras, no, entonces escríbelo despacito, de tal manera en que a lo mejor yo lo responda y que tú me lo respondas también por el texto. Y cuando ya hayamos llegado como a un punto pues de encuentro, tal vez ya nos podemos empezar a comunicar en parte verbal, porque el verbal es muy complejo. Yo quiero dejarles a ustedes claro que pues, el verbal es muy complejo porque cuando tú me miras, cuando tú me miras, yo voy a hacer gestos y yo voy a hacer como de, "Ay", o de fastidio, o de rabia, y yo te voy a activar mucho más. Y en el momento de la defensa y nuestro egoísmo, donde yo quiero ganar, pues obviamente la comunicación se va a truncar mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, esto puede ser una manera en el cual yo les digo, listo, no estás listo para eso, pues listo, no. O si estás muy de mal genio, si estás, que mejor dicho, y vas a decirle algo a alguien que no, pues cállate, intenta cerrar la boca, ve y respiras y lo pones en una hoja o te grabas todo lo que quieras tú decirle a la otra persona. Entonces tú no sé qué, y después vuelves y te escuchas y dices, uy, no, eso tal vez yo no le diría. Porque ahí tienes momento de reflexión en tu comunicación. Esto puede ser otro hack muy chévere antes de poder ir a hablar, porque nuestro cerebro en ese momento está tan caliente y quiere vengarse y quiere decirle cuántas cosas, porque yo estoy en ese proceso egoico de que se hagan las cosas a mi forma y a mi manera, porque es que yo creo que así es lo mejor, porque tú me tienes que hacer sentir bien y porque tú eres el responsable de cómo yo me siento. Entonces, antes de eso, no, espérate, voy, me grabo, escribo, lo decanto y tal vez, si ya creo que no lo logro, pues tal vez la escritura, te mando un correo y está mucho más pausado el tema y así de esa manera podemos tener una mejor comunicación. ¿Listo? Y hay otra cosa que a mí me gusta mucho, y lo digo porque yo lo hago, pues todo lo que yo te estoy diciendo, pues yo lo hago. Les comparto que hay una técnica donde el cuerpo, cuando tú te tocas, como el tapping, eso se llama el tapping en el área de la garganta, yo creo que una de las grandes afecciones que tenemos todos es la garganta. Porque por ahí está la amígdala y ahí recibimos toda la emoción y mecanismo de defensa. Entonces, lo que vamos a hacer es como, yo a veces como que me toco el área de la garganta y yo me repito como tengo derecho a expresar mi verdad con amor y sin miedo. Tengo derecho a expresar mi verdad con amor. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a los que somos muy, muy callados y no queremos porque se me activa el rechazo, pues tú tienes derecho a expresarte. Entonces, tócate ahí esa área y eso tal vez te pueda ayudar a que genere conciencia el cuerpo y el cuerpo te puede ayudar muchísimo. Eso lo voy a hablar más adelante para ver cómo damos esos hacks de cómo el cuerpo te puede ayudar. Pero este es el que te quiero dar, donde te toques esta área y lo puedes hacer a tu forma. Yo te traje una, ¿sí? Como tengo derecho a expresar mi verdad con amor. Cuando tengo mucho miedo es, te veo miedo, pero así de esa manera yo me puedo expresar. Yo recibo la aprobación conmigo mismo, porque siempre estamos esperando la aprobación pues, del otro. Y cómo tú te puedes empezar a masajear en la garganta, pero también en el pecho.
Eso es una forma como para calmar un poquito ese mecanismo de defensa, como ese cortisol, ese estrés que está muy fuerte. O cuando yo voy a hablar, eh, o cuando estoy muy de mal genio, pues yo hablo y yo me voy empezando a tocar ahí en esa área, ¿sí? Como estoy bien, me estoy conteniendo, estoy siendo amoroso conmigo. Estoy siendo amoroso, pues, y conmigo. Y lo que yo digo, lo que yo soy es totalmente válido y yo no soy perfecto y hago parte de la vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, eso es como eso que yo quería, pues, contarte. Hay otra cosa muy importante, la escucha activa, perdóname. La escucha, la escucha. Nosotros no escuchamos. ¿Tú no te has dado cuenta que nosotros no escuchamos? Ajá. Uno oye para responder, no oye para entender. Es dos cosas diferentes. Ajá. Yo solamente te estoy escuchando para poderte decir lo que yo creo que debería ser, ¿sí? Entonces, yo ya estoy haciendo juicios ante tu escucha, ¿sí? Entonces, es como, tú me estás contando y yo, sí, claro, es que lo está diciendo por esto y por aquello, entonces le voy a decir esto y aquello. Pues yo no estoy entendiendo qué es lo que realmente está sonando. Entonces, la escucha activa es como, intenta no interrumpir, intenta no preparar respuestas, ¿sí? Eso es importante. No interrumpas y no prepares respuestas, solamente escucha. Escucha y siéntelo. Escucha y siéntelo para ver qué es lo que pasa y así de esa manera tal vez puedas entender cuál sería la mejor forma y la mejor manera, sin egoísmo mío, sin intentar ganar o perder yo, sino cómo te puedo comunicar según tu lenguaje y según lo que tú me has dicho. La escucha activa, ¿sí? Entonces ahí hace parte de ese hack. Y que son tremendas, ¿no? Todos los días trae una emoción nueva, ¿no? Y todos los días se dispara una herida, se dispara algo en nosotros que nos detona algo, ya sea el jefe, un par, alguien que trabaje en nuestro, que haya trabajado en nuestro equipo, un gerente, una junta, ¿no? Un accionista, todo esto que a veces en ese día a día le dispara a uno cosas. A ver, comencemos con la primera. Nuestro comportamiento está basado en creencias, heridas y herencias. De acuerdo. Eso es una relación de espejo con el otro, ¿no? Son como dos cajitas, ¿no? Cuando uno sale con otro, son dos cajitas que tienen un montón de heridas, creencias, heridas, y que cuando habla uno con el otro se van destapando, ¿no? Y que eso pasa de una manera que uno no lo ve en el consciente, sino que le dicen a uno algo y uno no lo alcanza a procesar en el consciente, sino que se va directo allá atrás y ¡pum! Le disparó a uno algo, ¿no? Y por allá le abrió la caja cuando uno, uy, ¿cómo así? ¿Usted por qué me dice eso? No, no sé qué, ta, ta, ta. Sí, sí, sí. Entonces, es importante que nuestro comportamiento, hay que entender que tiene allá, está acá atrás, y está acá atrás una cajita que tiene muchas cosas, ¿no? Una cajita oculta y que eso se dispara o se abre cuando recibimos un estímulo de los demás y es un espejo de nosotros mismos, ¿no? Dos, esa cajita está compuesta, como hablábamos, hay 5 heridas muy importantes. Las 5 heridas de la infancia, ¿no? Que todos tenemos. Rechazo, abandono, humillación, injusticia, traición. Y que esas heridas las adquirimos desde nuestros padres, no porque nuestros padres lo hayan querido hacer de manera voluntaria, sino que son situaciones que teníamos que haberlas vivido para sanar y crecer y evolucionar, ¿no? Y esas heridas no nos tienen que jalar hacia abajo, sino que nos tienen que antes es impulsar en nuestra transformación y en nuestro crecimiento personal, ¿no? Y que de acuerdo a la herida que uno tenga, porque hay unas que predominan más que otras, pues nos llevan a generar unos comportamientos de sentirnos un poco más tímidos, callados, no poder, no querer expresar lo que sentimos por miedo a que nos humillen o a que nos rechacen, a que de pronto en la injusticia y la traición de pronto querer controlar todo porque pensamos que nos va a pasar algo malo y si no lo hacemos a nuestra manera, nos va a pasar, no vamos a llegar al resultado. Y es importante no solo identificar las heridas en los demás para poder
mejorar nuestro lenguaje y nuestra comunicación, ¿no? Para no activar eso de pronto, pero sí en lo que nosotros mismos tenemos y que tenemos que sanar para poder evolucionar, no solo en lo que recibimos, sino en lo que damos en estas interacciones personales que tenemos, ¿no? Tercero, lo que nos molesta en otros es una guía de sanación, Exacto. ¿no? Entonces, ese comentario, ese comportamiento, ¿no? De personas conocidas o no conocidas, lo que nos activa en nosotros es una señal para que nosotros nos preguntemos por qué esto me está activando de esta manera, o de manera positiva o de manera negativa. ¿Qué hay detrás? ¿Qué Ujú. herida tengo yo atrás que necesito sanar y, y entender para poder evolucionar, ¿no? Em, y que eso que nos pasa está diseñado para que pasara, porque hay un objetivo, hay una razón que de pronto nosotros no comprendemos, pero que en el universo se está dando algo para que usted entienda y es una lección para que usted empiece a poder evolucionar, ¿no? Ese mal comentario, esa situación negativa, ese despido, ese mal feedback que le dieron a uno, todo eso está diseñado para que uno pueda entender qué es lo que está pasando. Cuarto, vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad. La vulnerabilidad es sinónimo de crecimiento. Porque cuando eres vulnerable, estás expresando lo que sientes, estás abriendo la puerta para llegar a acuerdos con otros y eso va a llevar a cosas positivas, no a que lo utilicen en contra tuya, ¿no? Es cómo puedes abrir ese corazón a otros, en eso el otro puede llegar también a abrir y mostrarse vulnerable y cuando hay vulnerabilidad es mucho más fácil llegar a acuerdos para poder crecer desde la relación De acuerdo. con otro. Quinto, cómo utilizas el poder de la comunicación y del lenguaje a tu favor para llegar a tener una comunicación más asertiva y una construcción de relaciones mucho más sólida. Entonces, hay 5 lenguajes del amor que nos hablaba Tati, ¿no? Entonces están las palabras, el tiempo, los regalos, los actos y lo físico, ¿no? Entonces, en cada una de esas uno tiene que entender uno qué maneja mejor, ¿no? Como decía Tati, "Pucha, yo soy muy mala para los detalles, pero yo soy muy buena para el tema de servicio, de tiempo, ¿no? Entonces, identificar uno qué es lo que mejor sabe entregar, pero también entender la otra parte, qué es lo que más le gusta recibir, ¿no? Y poder entregar eso que la persona le gusta recibir. Porque no es que yo sea así y que el mundo se acomode, así no funciona el mundo, ni personal ni corporativo. Si tú quieres ser un buen líder, tienes que entender tu audiencia para poder entregarle lo que ellos están necesitando. Sexto, escucha activa. No es oír para saber qué voy a responder, porque ahí no estás oyendo. Si tú estás oyendo a alguien mientras tanto en tu cerebro estás pensando qué responderle, no estás oyendo. De acuerdo. Es oír de manera consciente, entender qué es lo que está pasando con el otro, elaborar la respuesta y entregarla. ¿No? Esos son los pasos. Oír, elaborar, responder, ¿sí? No es oír, no es elaborar mientras oyes. Ahí ya se pierde la comunicación. Porque no se trata de ti, se trata del otro. Séptimo, hay que encontrar también, de acuerdo a tu interlocutor, cómo te comunicas, ¿no? Hay personas que es mucho más difícil hablarles verbalmente, entonces mándales un correo o mándales un WhatsApp, ¿no? Hay personas que son más vocales, ¿no? Y que quieren oírte, pues háblales, no les mandes un correo porque de pronto, pues no lo van a leer o no les gusta leerlo, etcétera, o lo van a interpretar de una manera adecuada. Entonces, entender el interlocutor
te guía a cómo puedes comunicarte mejor con él, ¿sí? Nunca es quedarse callado, nunca es cerrar la puerta y sentirse uno, no, mejor no hablo nada, no. Busca la forma de cómo ese interlocutor recibe mejor el mensaje. Voz, texto, detalles, lo que sea, ¿no? Un abrazo, eh, lo que sea. Y por último, 8, el poder de conectarnos con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces Tati nos hablaba de, oiga, yo hago tapping en mi garganta y me digo a mí mismo, tengo el derecho a expresar la verdad con amor, ¿no? O en el pecho, o muchas cosas. Hay muchas cosas, es conectarnos con nuestro cuerpo, abrazarlo y darle esa seguridad para que no se sienta así. Entonces, bueno, eso es como en resumen lo que hablamos en este episodio. Se nos puede decir, digamos que con sentimiento de causa y haberlo vivido, que el mundo corporativo, ¿no? Porque después vamos a hablar de las relaciones de pareja y todo esto, pero hoy en lo que estamos hablando, las relaciones interpersonales en el mundo corporativo es un sistema, ¿no? No eres tú solo, es un sistema y es un sistema que es complejo, pero ese sistema complejo se vuelve simple cuando tú entiendes tu mundo. De acuerdo. Lo primero es entenderse a uno mismo, ¿no? Entonces, y lo que he aprendido en estos años, porque a mí me quemé, me dio burnout en el mundo corporativo y 2 o 3 años después decodifiqué por qué me había dado ese burnout, ¿no? Porque la culpa no era de la categoría en la que estaba, la culpa no era de la empresa, no era de mi jefe, no era la junta, la culpa era mía. Y tenía en el fondo, la causa raíz era una herida de rechazo, que llevó a muchas cosas que detonaban en yo sentir ansiedad, estrés, miedo, etcétera, pero al final, cuando pude entender que era una herida de rechazo y llevé un proceso de sanación terapéutico junto con Tatiana, que es mi psicoterapeuta, y un proceso de autoconocimiento, ahí entendí muchas cosas de por qué me dio burnout, ¿no? El burnout no es escapar, es que es la empresa, entonces yo me voy a conseguir otra empresa donde no, no es que es mi jefe, entonces me voy a conseguir, no, es que son mis compañeros de trabajo, es que yo trabajo en cierta área y esa área siempre tiene una presión diferente a las demás. No, el problema es suyo. Y si no trabaja en usted, va a repetir, porque esto es física cuántica, va a repetir el mismo algoritmo, la misma ecuación y le van a lo mismo, aquí o en otra empresa, ¿no? Entonces, siempre lo que se deriva de todas estas conversaciones en cada episodio es, hay que trabajar en nosotros. Si trabajamos en nosotros, ¿no? Em, vamos a fluir, vamos a crecer y vamos a entender el mundo de una manera diferente. Bueno, pues nada, llegamos a nuestro final. Muchísimas gracias, Tati, por todo este conocimiento, todos estos consejos. Mm, a los que nos oyen, suscríbanse a nuestro canal. Los esperamos en nuestro próximo episodio. En el próximo episodio vamos a hablar de algo muy importante, que es sentido de propósito y motivación. Cómo ese sentido de propósito y motivación se alinea con lo que estamos haciendo en nuestra vida laboral, en lo que trabajamos, ¿no? Que a veces tenemos ese conflicto entre el ser y el hacer, ¿no? Muchas veces. Vamos a hablar mucho de eso y les vamos a dar unos tips y unos hacks muy poderosos para poder navegar esto. Entonces, nos vemos en el próximo episodio de Claridad Mental. Gracias por acompañarnos y les mandamos un fuerte abrazo y acuérdense, trabajar en nuestra salud mental es el mayor acto de amor propio que tenemos con nosotros mismos. Hasta la próxima. Chao. Que estés muy bien. Chao, chao.